Buenas tardes a todos y gracias por estar presentes en este nuevo evento de IDEM. Esta es una segunda edición de este nuestro evento de arbitraje. Y en esta oportunidad vamos a tocar un tema interesante que está en coyuntura, que es justamente el asunto referido a los terceros financiadores en el arbitraje, que conocido en el mundo anglosajón como el Third Party Fund. Para esta oportunidad tenemos a los doctores Alonso Bedoya y Josep Rivera. El doctor Alonso Bedoya es socio del estudio Mario Castillo Freire, abogado. Y un especialista temas de arbitraje en contrataciones de Estado y justamente versa sobre este tema interesante y que, digamos, ya tiene largo arraigo dentro de la práctica internacional y en el Perú todavía no ha sido lo suficientemente explorado. Entonces, para poder comenzar colegas, yo quisiera una interesante oportunidad para que las empresas que se dedican a financiar arbitrajes puedan ser más conocidas y esta práctica de financiamiento de procesos arbitrales sea mejor difundida y más adoptada por las partes dentro de los procesos. No sé quién quiere comenzar, de repente Alonso, tal vez. Gracias, Giorgio, y aprovecho también para agradecer a Alejandro y al IDEM por esta genial iniciativa y saludar a Giuseppi. Siempre es un placer estar con ustedes, intercambiar ideas. Respecto a tu pregunta, me parece muy interesante, ¿no? Que no está en los financiamientos, pero eso es porque no conocemos los términos finalmente de las empresas, pero yo creería que sí hay un mercado interesante de empresas que son y personas que quieren accionar el arbitraje y son financiadas. Tanto es así que acá en Perú hace algunos años hay un Lex Finance y está liderado por Nargis Torres. Y al margen de que ya existe acá la figura, sí coincido contigo de que de repente se podría hacer de repente un poco más de publicidad para poder entender mejor esta figura, sobre todo en los arbitrajes nacionales. Y en esa línea creo que sería bastante conveniente, y creo que sí lo hacen muchos fondos de inversión, y Lex Finance es uno de ellos, es publicar sus contratos, sus términos contractuales, su contrato tipo que suelen firmar las financiadoras con la parte que va a recurrir al arbitraje, un poco para ver los términos y las condiciones de este tipo de financiamiento de arbitrajes. Y además, si bien es cierto, el gran espectro de estos financiamientos se suelen dar en arbitrajes relativos a las inversiones, que son generalmente en el CIADI o en foros internacionales, y en temas comerciales, por lo que rige el principio de confidencialidad, usualmente no tenemos mayor información, ¿no? Sobre qué es lo que sucede porque el arbitraje comercial es, ya sabemos, confidencial. Entonces, sí sería bueno un rol de las instituciones arbitrales, de repente una especie de faro de transparencia, de poder revelar, hacer un disclosure o sea, sin nombrar a las partes ni los fondos, ¿no? Más o menos de los acuerdos que se dan en esos arbitrajes, y si es que esas partes revelan la existencia del financista. Entonces, todo esto creo que puede ayudar y coadyuvar a que se genere más conocimiento respecto a esta figura que en verdad sí se está dando más de lo que creeríamos. Acá en Perú, te tengo que decir, arbitrajes comerciales, rige el principio de confidencialidad. Y en el otro gran campo, que es los arbitrajes de inversiones, ahí sí tenemos un poco más de data y de estadística para ver los términos de los mismos. Pero los fondos en general
han tratado de quitarse la máscara digamos, no parecer estos agentes en la sombra y han muchas veces se han sincerado y han un poco puesto sus términos, los términos contractuales, qué tipo de disputas son las que suelen financiar, qué tipo de disputas no suelen financiar. Hay algunas que te dicen en sus términos que no te van a financiar si es que, por ejemplo, el arbitraje no es menos de 6 millones de dólares. Hay otras que aceptan cuantías menores. Entonces, es cuestión de ver y investigar, pero la información sí está. De repente no se ha enfocado bien el tema, pero creo que los fondos en general tratan para generar cierta confianza y predictibilidad. Entonces, creo que en esa línea las empresas financistas deben seguir esa labor y obviamente las instituciones arbitrales también, en la medida que puedan, indicar algunos términos que se dan en sus instituciones, obviamente sin revelar el nombre de las partes y los montos quizá, pero una especie de faro de transparencia que suele suceder en muchos centros de arbitrajes como el Centro de Arbitraje de Londres, el CIA o la CCI, incluso la misma Cámara de Comercio de Lima. Eso en principio es lo que creo yo. No sé si usted tiene una visión distinta. Perfecto, Alonso, muchísimas gracias. Efectivamente, como bien lo ha señalado, la figura existe. Efectivamente, hay empresas como Lex Finance que se encargan ya de hacer financiamientos en temas de arbitraje, pero como también bien ha señalado, la figura todavía no está lo suficientemente difundida y no queda muy claro tampoco, ¿no? Digamos, que estas empresas, como bien también señalas tú, si están dispuestas a financiar arbitrajes de cuantías pequeñas o arbitrajes de grandes cuantías, cuáles de estas empresas son las que se dedican efectivamente a financiar arbitrajes de cuantías mayores, cuáles cuantías menores. De repente, Giuseppe, ¿tú tienes alguna perspectiva adicional que puedas aportarnos y nos puedas señalar o ampliar? Gracias, Giorgio. Por mi parte también agradezco a IDEM por la iniciativa de realizar este tipo de eventos sobre arbitraje en la persona de Alejandro. Es un gusto también compartir con Giorgio y con Alonso esta oportunidad. Y para complementar algunas ideas de lo que previamente ya había señalado Alonso, eh, yo entiendo que las empresas financiadoras tienen ya una segmentación de mercado, tienen ya identificados los potenciales clientes que pueden tener, como bien dijo Alonso. Se trata en algunos casos que tienen cuantías mínimas para financiar casos arbitrales. Sin embargo, no deja de ser cierto también que hay eventos en los cuales se tratan estos temas. Este es uno de ellos, en donde da la oportunidad de la existencia de esta figura y obviamente conversar y debatir al respecto. Entonces, es importante que se pueda destacar cuáles son los beneficios, cuáles son las bondades que va a conllevar para que una parte, ya sea parte demandante, ya sea parte demandada, ya sea un privado, podría ser también el propio Estado, alguna entidad, puedan ser objeto de un financiamiento. En el Perú actualmente no existe un marco normativo al respecto, tampoco de las instituciones arbitrales que hayan regulado algo sobre el financiamiento de terceros. Entonces, un poco para también enfocar la figura en el contexto, es que esto surge ante la dinámica y ante las necesidades propias de financiamiento que se da en el mercado, ¿no? Y esto dentro de obviamente, de un mercado en el cual las partes ante la situación de una controversia, un conflicto, necesiten acudir a un arbitraje. Entonces, para tal efecto, es importante también saber, para que quienes nos escuchan tengan el pleno conocimiento, implica un proceso arbitral, gastos, como son los gastos administrativos,
propio de la institución arbitral o del secretario arbitral, el pago del secretario arbitral en caso que se trate de un arbitraje ad hoc. Si es un institucional, va a ser los costos administrativos del centro de arbitraje, va a implicar el pago, el honorario que corresponde dentro del tarifario para los árbitros. Va a corresponder también el pago de los honorarios del abogado que patrocina a la parte que tiene el financiamiento. Va a implicar también otros gastos, como por ejemplo los gastos en los expertos técnicos, es decir, las pericias, de acuerdo a la materia controvertida, pero en muchos casos, en muchas materias, se necesitan informes periciales. También en algunos casos se acompañan informes legales, es decir, la opinión de expertos académicos que en materia de derecho puedan emitir una opinión en relación al tema objeto de controversia. Y claro está, va a implicar potencialmente la posibilidad de pagar los costos arbitrales en el caso que la parte que tiene el patrocinio sea vencida en el arbitraje. Entonces, conlleva una serie de gastos concretos, incluso un potencial gasto de costos. Entonces, el financista tiene que saber y tiene que dar a conocer, obviamente, al mercado, a los potenciales clientes que pueda tener, en qué medida el ser financiado le va a beneficiar de cara a tomar una decisión de si ir al proceso con recursos propios o si por el contrario ir al proceso, ya sea en calidad de demandante o demandado, con el financiamiento de una empresa sofisticada que es especialista, que previamente a ello, a tomar el caso, no solamente va la cuantía, la complejidad, el nivel de casos, obviamente, y una serie de temas más, que en su momento seguro que va a haber oportunidad de conversar. No quiero extenderme mucho en esta primera pregunta, sino que a su vez ese tercero financiador va a tener la oportunidad de hacer una evaluación de ese caso, porque tiene que ser un caso que tenga altas probabilidades de éxito, tanto en el resultado, es decir, en el laudo, como así también en la ejecución del mismo. Entonces, en la medida en que más se conozca de esta figura y más empresas que cumplan los requisitos de ser un caso potente y de ser a su vez un caso ganable, entonces no dudo que habrán muchos más casos en el arbitraje doméstico y también, claro está, en el arbitraje internacional, porque esta figura se gesta por las noticias que se tiene en Australia. Luego también hay muchas empresas, en los países donde hay más empresas que financian es Estados Unidos, el Reino Unido. Entonces, poco a poco ha entrado al mercado latino y ha entrado también a Perú. Entonces, en Perú estamos quizá en pininos, pero es una figura que ya se viene aplicando en nuestro país en los últimos años. Eso es todo, Giorgio, en la primera pregunta. Estimados, muy interesantes exposiciones, muchísimas gracias por absolver esta duda. Y esto me lleva a una siguiente pregunta, es ya desde la perspectiva de la práctica, ¿no? Que ustedes, al igual que yo, estamos metidos en este mundo del arbitraje y en esta práctica. ¿Recomiendan ustedes, recomendarían, digamos, o mejor dicho, más que recomendarían es, encuentran ustedes algún tipo de beneficio, ¿no? Vamos a hacer una sola pregunta con dos preguntas, ¿no? ¿Cuáles serían los beneficios y, digamos, las objeciones que se puede tener al uso o al poder valerse de un tercero financiador, ¿no? Para las partes que naturalmente necesitan recurrir a esta para poder llevar adelante sus actividades y poder recurrir a esta figura. Y esta pregunta es importante porque esto va a llevar a una siguiente pregunta que luego formularemos a medida que vayamos avanzando con el debate. No sé si yo Sí, comienzo. Alonso, por favor, adelante, por supuesto. A ver, a ver, ¿cómo lo pongo de esta manera? El financiamiento de arbitraje en general es una figura positiva que creo yo brinda bastantes ventajas y como tú bien dices, algunas desventajas. Partiendo de las ventajas,
lo que yo he podido un poco revisar en estos años que he tratado el tema es, primero que nada, el arbitraje, lo sabemos, suele ser muy oneroso, ¿no? Es caro. Y muchas veces sucede que el potencial demandante no va a accionar, ¿no?, el inicio del proceso porque tiene una falta de recursos, o si es que lo tiene recursos, no tiene la liquidez para iniciar un arbitraje, ¿no? Entonces, esto generalmente suele ser un impedimento para que las partes demanden arbitralmente, o si es que lo vemos en la práctica, muchas veces inician con la solicitud de arbitraje, pero cuando viene el momento ahora de la liquidación de los gastos, las partes no pagan, se suspende y se termina archivando. Entonces, para evitar esto, evidentemente el financiamiento del arbitraje es algo bastante positivo, porque obviamente es una especie de salvavidas para quienes no tienen la liquidez necesaria para iniciar un litigio. Y como lo decía, aun cuando la parte demandante tenga los recursos, es posible que también se encuentren interesados en la figura del financiamiento, ya que de esta manera pueden mitigar de algún modo u otro el riesgo económico que conlleva, ¿no?, soportar la espalda económica, ¿no?, para aguantar todo un proceso arbitral que no solo va a ser costos del árbitro, los árbitros, la institución, peritos, si es que hay, etc. Entonces, puede ser una cifra bastante exorbitante y evidentemente la figura nuevamente del financiamiento juega un rol importante. eh, entonces, eso nuevamente es algo valiosísimo. Y otra ventaja es que cuando se recurre a los fondos de inversión, a los third party funders, eh, estos fondos, digamos, no son ningunos amateurs que están ahí simplemente, van a hacer un due diligence, van a revisar el caso, van a ver qué posibilidades realmente tienes de éxito. Ellos van a cobrarse con el laudo que no, que victorioso, que por eso se hacen el due diligence para ver cuáles son las posibilidades de ganar y perder. Obviamente, si no hay muchas posibilidades de ganar, te van a decir, lo lamento, no te podemos financiar. Pero si es que sí ven posibilidades, lógicamente van a financiarte porque ellos esperan un resultado positivo y el laudo se van a cobrar ya sea un porcentaje, la totalidad, ya depende de los términos que se llegue. Pero a lo que voy es que el fondo, al hacer su tarea, no solo hace un due diligence, sino también se va a comprometer de cierta manera a llevar a cabo el proceso, la estrategia legal del arbitraje, de repente asesorarse con los mejores abogados para asegurar ganar sí o sí. Entonces, los fondos de cierta manera te administran el proceso, la parte accionante, ¿no? Definitivamente las posibilidades de ganar cuando tienes un fondo de inversión metido que le interesa, porque es su negocio que ganes, hay bastantes posibilidades de ganar. Y esto que digo va de la mano con una desventaja, porque una desventaja del financiamiento es que justamente los fondos de inversión, los third party, ellos quieren, como decía, tomar las decisiones más importantes, más relevantes. Ellos van a querer elegir a los abogados, ellos van a querer estar presentes o formar parte de la selección del árbitro, ellos van a estar presentes en la estrategia legal o van a decidir la estrategia legal o en todo caso tendrán la última palabra en la estrategia legal. Entonces la parte accionante que está siendo financiada termina siendo relegada a un segundo plano, entonces no tiene mucha voz respecto a su propio proceso arbitral, ¿no? Ese es un poco la contracara, el lado negativo del financiamiento. Eso ocurre más de lo que quisiéramos, porque nuevamente el fondo quiere ganar a como dé lugar, porque para ellos es negocio, y justamente el demandante o recurrente va a perder autonomía.
Y esto, obviamente, el hecho que un tercero que financie el proceso puede limitar las negociaciones, los acuerdos a las que las partes puedan llegar durante el proceso. Siempre está abierta las puertas durante el proceso arbitral a que las partes lleguen a un entendimiento correcto, o se desistan de las pretensiones, o se emite un laudo, o sea, un acuerdo extrajudicial con forma de laudo, y finalmente todos salen felices. Pero el hecho de tener a un financista ya un poco elimina esa figura, porque al financista no le interesa que llegue a un acuerdo medio, el financista le interesa ganar y recuperar su inversión y generar una utilidad. Entonces, generalmente cuando hay un third party funder, el tema de conciliar o llegar a un acuerdo suele ser nulo, porque es una de las condiciones que generalmente los fondos ponen, ¿no? O sea, ellos no les interesa que las partes pues, se lleguen a un acuerdo, a ellos les interesa ganar y llevarse todo lo que puedan. Y finalmente, un punto de desventaja es, se estaría de cierta manera vulnerando la confidencialidad en el arbitraje, porque ya hay más personas, ¿no? que, digamos, están metidas durante el proceso, ya está el abogado, el financista, y finalmente pueden haber ahí más brechas de confidencialidad de lo que quisiéramos. Eh, y claro, esto para tratar de repente en otro momento es el tema de como ya la pérdida de autonomía del recurrente. Entonces, ¿cuál es el estatus legal o jurídico del financista, del third party funder? ¿Sigue siendo un financista o ya es parte del arbitraje? Eso ya merece una discusión por su propio mérito. Gracias, Alonso. Justamente es un tema que vamos de todas maneras a tocar en algún momento, probablemente, así que ya nos das una pequeña introducción a lo que estábamos justamente por hablar. Pero tú dices dos puntos muy interesantes que quiero mencionar antes de darle la palabra a Giuseppe, que es justamente esta costumbre dentro de la práctica arbitral nacional, sobre todo, yo me imagino que también internacional se suele dar, que un poco la parte con menos recursos termina asfixiada, ¿no? Y sin la posibilidad de asumir los gastos administrativos y los honorarios del tribunal o del árbitro único cuando recurre a arbitraje, ¿no? Y esto sucede, puede suceder cuando una parte tiene, digamos, un legítimo interés de demandar, ¿no? O también incluso ocurre, ya muchas veces no necesariamente por un tema de fondos, sino por un tema de estrategia legal, cuando la parte demandada simplemente no está interesada en que el arbitraje camine y simplemente no paga, ¿no? Entonces, ese es un tema interesante porque creo que los third party funders tienen, digamos, son mecanismos, o sea, son una alternativa interesante también para poder lograr que aquellas partes que tienen una pretensión que quieren sacar adelante las puedan llevar adelante, ¿no? Sin este riesgo de que el caso o la arbitraje se caiga en el camino. Eso es un primer punto que me pareció interesante. Y un segundo aspecto que me parece interesante es justamente esta solicitud o esta digamos, condición que ponen los financiadores de no llegar a un acuerdo, ¿no? Es decir, suele pasar, no es tan común, pero puede pasar que se arribe a un acuerdo en el medio del arbitraje y esto tenga, digamos, el revestimiento de un laudo. Y esta es una condición, naturalmente, que ponen los financiadores para que puedas tu negocio, que es financiar, salir adelante. Giuseppe, sobre lo que hemos hablado, ¿qué comentarios puedes tener tú? ¿Qué aportes nos puedes brindar también desde tu perspectiva y de tu experiencia? Gracias, Giorgio. En efecto, hay un sinnúmero de beneficios de recurrir al financiamiento, porque el financista, ¿no? El third-party funding, estamos hablando de un tercero que no tiene relación con el objeto de la controversia. Partimos por eso. Per se no lo tiene. Que luego pudiera darse el caso que haya existido una cesión de derechos, ese es otro tema. Pero en el contrato y en su ejecución y en el nacimiento, en el surgimiento de las controversias, no tiene ningún tipo de participación. Entonces, luego, a diferencia de asumir el caso con recursos propios y recurrir a un análisis que puedan hacer en un estudio, en una firma de abogados, en este caso, cuando lo analiza a través de un due diligence el financista,
va a evaluar si realmente el caso es un caso que pueda existir una materia con altas probabilidades de obtener un resultado exitoso. Porque el financista no va a recibir un fee por llevar el caso, lo que usualmente puede sí llevar una firma de abogados, aunque también hay otras firmas que pueden pactar una cuota litis, ¿cierto? Pero si es que en algunos casos, que es creo que lo usual, se pacta un honorario, entonces per se ya hay un pago por el trabajo realizado para una firma de abogados, por el trabajo obviamente que va a desplegar. Sin embargo, para el financista eso no ocurre, porque el financista obtiene un rédito contra el resultado. Entonces, en la evaluación va a hacerlo más riguroso. Tengo conocimiento que hay empresas que su staff está integrada por abogados que se han dedicado al litigio arbitral, es decir, tienen experiencia en la materia y también en las materias sustantivas que son objeto de la controversia. A su vez, también puede buscar una segunda opinión de expertos de una firma de abogados, por ejemplo, para que también puedan estar en la mayor seguridad de que el caso es realmente ganable. Y luego hay también otro tema muy importante, y es el tema económico, ¿no? El tema económico, porque por un lado está la posibilidad que ese tercero, por la expertise y la prestancia que tiene, te da una cierta tranquilidad de que el caso sí es ganable, porque de otra manera no se estaría animando a invertir, porque en realidad, en buena cuenta, más que un financiamiento es una inversión. Entonces, si es que se está animando, es porque o ya sea como un caso único, independiente, o ya sea como una cartera donde pueda pues ver una posibilidad de, como se dice, compensar algunos riesgos que puede tener, pero a la larga no se va a animar a financiar un caso que no tiene altas probabilidades de éxito. Y por otro lado, nuevamente volviendo al tema económico, esto se va a dar, como bien se ha dicho, ante situaciones en las cuales, por ejemplo, la más usual es de una parte que no tiene los recursos suficientes para sobrellevar los costos del arbitraje. Pero también se puede dar otros supuestos. Por ejemplo, de una parte que sí tiene los recursos suficientes, pero, por ejemplo, decide no destinar sus fondos, su capital, su flujo de dinero para eso. Porque claro, ninguna empresa tiene como core business litigar, sino la generación de riqueza, o sea, definitivamente cumplir con las finalidades del objeto social. Entonces, puede ser que válidamente no desee invertir sus recursos en un arbitraje y para ello considere necesario y oportuno financiarse a través de una empresa que asuma esos riesgos. O también, hablando de riesgos, puede ser una empresa que también teniendo recursos, sin embargo, tiene animadversión al riesgo, su afín de ejecutiva del laudo haya así establecido. Entonces, siempre cuando hablamos de litigio, conlleva pensar en la palabra riesgo, en el concepto riesgo. Entonces, si el riesgo lo asume enteramente el financiero, jale un beneficio. Entonces, en contra, o en todo caso, cuáles han sido las principales críticas que ha tenido esta figura, pero que poco a poco se han ido de alguna manera desvirtuando. Por ejemplo, se pensaba que al tener la figura del financista, esto conllevaba la posibilidad de que en el mercado de arbitrajes, pues se aumente exponencialmente el número de casos, o sea, se lleve a cabo arbitrajes frívolos. Pero eso en la práctica se ha demostrado que no es así, porque el financista no va a arriesgar sus recursos
en arbitrajes que no tengan una probabilidad de éxito. Luego también en el tema de conflicto de intereses, también, porque claro, al tener un interés directo, porque eso es importante que quede claro, el financista tiene un interés directo en el resultado. De otra manera no intervendría, tiene un interés necesariamente en el resultado y en ejecución, definitivamente. Entonces, podría haber también la posibilidad de existencia de conflicto de intereses, para lo cual sí es necesario que la parte que actúa como un financista revele esa situación. Y a mi criterio debería revelar quién es el financista, quiénes son los accionistas que conforman este fondo. También la posibilidad de que este fondo pueda la actividad para que los árbitros también a su vez, así como lo hacen respecto a las partes, también puedan revelar en relación a si tienen algún conflicto de intereses y algún problema de independencia e imparcialidad con el financista. Y claro, no quiero tampoco extenderme mucho en la respuesta, pero también uno de los puntos en contra que siempre se ha cuestionado es el tema del control del caso que ya tiene el financista. Y eso sí es cierto, porque en la mayoría de los casos se da un financista que quiere tener la mayor cantidad de control sobre el caso, porque claro, es su dinero el que está invertido y quiere, claro, quiere escoger al árbitro de esa parte que financia, quiere escoger también quiénes van a ser los peritos, ya sea técnicos, ya sea legales, la estrategia, coordinar con una firma de abogados, etcétera, etcétera. Entonces, también ese es otro punto que también se cuestiona, que pueda en algunos casos tomar decisiones, ¿no? Incluso más que la propia parte, porque así es posible que lo hayan previamente contratado, ¿no? Muchas gracias, Giuseppe. Y efectivamente, hay un tema muy interesante que también destaco de lo que has dicho, y es esta alternativa de son solamente ver al financiador como una opción digamos, para partes que no cuentan con recursos, sino también como una opción para aquellas empresas que no quieren descapitalizarse. ¿No? Esa es una forma también diferente, interesante de ver al TPF y que además es perfectamente legítima. Dicho lo anterior y de cara ya a que hemos podido conocer la existencia de esta alternativa dentro del mundo arbitral y también sus pros y sus contras dentro de lo que Alonso y tú han hablado, eh, me lleva a una siguiente pregunta, que es una pregunta medular y que Alonso también ya de manera preliminar un poco abordó, que es justamente eh, el interés legítimo que existe por parte de un financiador respecto del resultado del arbitraje. Y si este interés, ¿no?, que surge por parte del financiador lo vuelve de cierta manera una parte activa, ¿no? Al derivar legítimos intereses, digamos, del resultado de la controversia, si es que el financiador se termina volviendo una parte activa en el arbitraje y cuál es su situación jurídica dentro del proceso. Entonces, en ese sentido, pregunto yo, ¿es posible incorporar como parte no signataria, por así decirlo, ¿no?, al financiador dentro del proceso? No sé, Alonso, si de repente tú quieres abordar inicialmente esta pregunta para luego cederle la palabra a Giuseppe. Sí, claro. Primero que nada, formalmente el estatus jurídico del third party funder no es un tercero, no en ninguna capacidad. Eso es el estatus ley, es un tercero, es más que un tercero, es parte del arbitraje porque toma el control casi directo del arbitraje. Pero han habido ya bastantes aproximaciones del tema, si es que es posible al financista incluirlo como un tercero, eh, por diversos motivos, porque, por ejemplo, ya en algunos reglamentos, como el de la CCI y no me acuerdo qué otro,
ya mencionan algunas provisiones relativas a las obligaciones de revelar la información, la existencia de un financista en el proceso. Esto es para efectos de ver si se genera un conflicto de interés, porque puede ser que el financista tenga un conflicto de interés con uno de los árbitros o con la contraparte, ¿no? Porque tiene un rol muy activo durante el proceso arbitral. Entonces, evidentemente, si es un financista que tiene un conflicto de interés, una cercanía con uno de los árbitros, eso sí genera un gran problema. Pero de ahí a querer incorporarlo como terceros no signatarios es muy difícil, ya sea por la aplicación, por ejemplo, en nuestro artículo 14, que es bastante vanguardista, te dice, ¿no?, que los terceros no signatarios tienen que mostrar que han estado presentes durante la ejecución, el desenvolvimiento del contrato, eh, pero esta no es la realidad, porque finalmente el financista recién aparece para financiar, no ha tenido ninguna relación durante la ejecución contractual, no del contrato, sino simplemente ha aparecido al momento de la disputa. Y ya sea que se quiera incorporar al financista con las diversas teorías, grupo de sociedades, el Estopel, qué sé yo, los actos propios, todas las teorías que se aplican o se han aplicado para poder incorporar a un tercero no signatario a un proceso arbitral, sobre todo en arbitrajes internacionales, no aplicaría en este caso, porque nuevamente todas ellas parten de una premisa de que el tercero ha tenido una vinculación casi directa en la ejecución del contrato y el financista no ha tenido ninguna ejecución, ningún rol durante la ejecución del contrato. Simplemente su existencia se da a raíz de la disputa de ese contrato y a raíz de que la parte accionante quizás no puede financiar. De tal manera que es imposible, yo diría, que un tribunal acepte incluir al tercero no signatario como parte del arbitraje. Y si un tribunal o un árbitro fuera tan avesado, lo quiero poner de esta manera, de hacerlo, no tengo la menor duda que ese laudo no podría ser ejecutado en ninguna parte del mundo y sería anulado en cualquier poder judicial por los vicios que estoy mencionando, ¿no? Pero en la práctica, el tercero, perdón, el financista sí es, digamos, una cuasi parte en el proceso arbitral. Y lo más relevante acá es que revelen la existencia, porque sí es importante ver si es que existe un conflicto de intereses entre el financista con las partes o con los árbitros, que los pueden haber. Entonces, en ese caso sí podría haber, eso sí podría poner en peligro el proceso, la integridad del proceso, y eso podría generar obviamente una causal de anulación del laudo mañana más adelante. Pero nuevamente, el tercero financista, el estatus legal, no es parte del arbitraje y no es ni tercero no signatario ni nada, es un financista, pero que en la práctica sí tiene, digamos, un valor mucho mayor que un tercero no signatario, porque prácticamente es casi parte durante el proceso arbitral. Alonso, muchas gracias. Efectivamente, hay varias luces sobre este tema que sigue siendo polémico. Efectivamente, Giuseppe, tal vez tú tienes algunas perspectivas distintas o complementarias respecto a lo señalado por Alonso. En efecto, vamos a complementar algunas ideas, ¿no? Si bien es cierto, el financista en los hechos, es decir, en la práctica, tiene una participación como si fuera la parte. En la realidad es así, ¿no? A todo lo que ya se ha señalado, ¿no? Por ejemplo, también el financista puede, firma de abogados, haber sido parte de las reuniones donde se han elaborado el trazo, por así decirlo, de la estrategia legal que se va a tener. También lo más probable es que se haya pactado que la parte no
puede llegar a ningún tipo de acuerdo, alguna conciliación, sin previamente tener la aceptación del financista, porque claro, si de motu propio llega a un acuerdo, pues este acuerdo podría ser el caso que no le favorezca al financista, que es quien ha invertido en ese caso. Seguro que también va a pactar que la parte no puede, por iniciativa propia, cambiar de firma de abogado, ¿no? Ni tampoco tomar alguna decisión relevante respecto al caso. Entonces, en buena cuenta, ese TPF se encarga de prácticamente tener el control del caso, como también dije a responder a la pregunta anterior. Pero también es importante recalcar que, de acuerdo a la definición legal que tenemos, también no es posible encuadrarlo, al menos por en la actualidad. Quién sabe, en algún momento evolucionen los conceptos y ya pueda darse una situación distinta de análisis, pero a la fecha es muy poco probable poder encuadrarlo dentro de parte, ¿no? Porque en realidad no se encuentra dentro de esa tipificación. Ahora, por reglas soft law, como por ejemplo las de la IVA, ¿no? Estamos ante una situación en la cual dice en la primera regla de la contenida en el 6.b, dice, por ejemplo, eh, los terceros financiadores, dice, deben ser considerados como equivalentes a una parte, no como parte, sino como equivalentes a una parte. Y esto seguro que va pues concatenado con otra regla de la IVA que está relacionada con el deber de información y de revelación. Por qué es que señala que debe ser considerado como equivalente a una parte? Precisamente para que sea objeto de revelación, con la finalidad que los árbitros, a su vez, al tener esta información, puedan revelar lo que corresponde. Y podría darse el caso que no por las partes y no por la firma de abogados o no por los representantes legales de las partes, etcétera, que puedan tener un conflicto de interés con un árbitro en particular, sino que el conflicto venga por el tercero financista. Entonces, si es así, el árbitro tendrá que revelar si existe alguna razón para hablar de independencia y parcialidad. Y claro, de ser el caso, corresponderá que sea parte del proceso o que la otra parte eh, presente una recusación, etc. Entonces, establecen como un deber de la parte que actúa siendo financiada que revele el financista. Y por último, es importante aterrizar en la norma peruana, al menos para cuando estamos hablando del arbitraje doméstico, ¿no? El arbitraje bajo la ley peruana, en su artículo 14, regula la extensión del convenio arbitral. Y bajo el parámetro de este artículo, que si bien es cierto es un artículo innovador a nivel mundial, al regular expresamente esta figura de extensión del convenio arbitral a partes no signatarias, establece los presupuestos en los cuales un tercero no signatario, es decir, una persona natural o jurídica que no ha suscrito el contrato, puede ser considerado como que se le extiende el convenio arbitral por haber participado en las diversas fases del contrato, es decir, la negociación, la suscripción del contrato, la ejecución o incluso la culminación del contrato. Sin embargo, como ya se ha dicho, en ninguna de estas fases contractuales participa el financista. Sin embargo, alguien también me podría decir, pero hay un extremo final, una parte infine del artículo 14, que me permito leer, lo estaba buscando y acá está. Se extiende también a quienes pretendan derivar derechos o beneficios del contrato según sus términos. De mi lectura, este extremo tampoco sería aplicable para el financista, salvo que haya pues otro entendimiento, otro mejor parecer, ¿no?
pero tal como se encuentra redactado la parte en fin de este artículo, no pareciera que bajo este entendimiento podríamos estar ante la posibilidad de que el tercero sea considerado parte en el arbitraje. Caballeros, muchas gracias por sus intervenciones. Giuseppe justamente mencionó un tema que yo también venía pensando ya, es el tema del soft law, ¿no? Que hace esta definición, ¿no? Que desde mi perspectiva es un poco oscura, ¿no? De equiparar, ¿no? Este término equiparar, siento yo que es un término un poco ambiguo que puede ser interpretado de manera incluso antojadiza. Así que ya un poco para ir cerrando esta pregunta, no sé si tal vez de repente al respecto de lo que señalan las reglas de la IVA, en este caso, las directrices de la IVA, ¿qué opina de repente Alonso y también Giuseppe, ¿no? Como sobre justamente esta definición, ¿no? De equiparar, ¿no? Que, como bien has dicho, Giuseppe, el espíritu probablemente sea el de poder lograr que un espíritu de revelación, por así decirlo, ¿no? Pero podría ser antojadizamente interpretado de una u otra parte, ¿no? No sé qué opina Alonso, no sé, de repente Giuseppe, tú qué más pudieras comentar. Alonso, te cedo la palabra en este momento y luego a Giuseppe. Sí, yo creo que cuando hablamos en general del third party funding, un documento que es de vital importancia es el documento producido por el ICA Task Force, que fue elaborado por la Universidad Queen Mary de Londres con el estudio White and Case en el 2018. Y este informe, este task force que se formó para justamente investigar y delimitar todo lo que es el third party funding, eh, es una especie de manual. Ahí te definen lo que es realmente la definición de third party funding, lo que se debe entender como tal, lo que se debe entender que no es, otros tipos de mecanismos de financiamiento parecidos al third party funding, pero que no lo son, como pueden ser pólizas de contingencia, como pueden ser eh, préstamos comerciales, sindicados, y otros temas que finalmente pueden confundirse con el third party funding, pero no lo son. Y también te mencionan cuáles, digamos, son los deberes y las obligaciones de las partes cuando están ante un third party funder, que es revelar, obviamente, por el tema de conflicto de interés. Y te menciona, en verdad es una guía que es el documento más completo, creo yo, que se ha elaborado en base a third party funding, y es de 2018. Yo les aconsejo que lo lean porque básicamente es el manual donde han participado realmente los principales actores internacionales en el arbitraje internacional, y eso nos puede dar mayores luces, al igual que la soft law, como ustedes ya mencionan, las directrices, que sirven obviamente como complemento y que se están cada vez, ya dejaron de ser soft law y que hacen reglamentos arbitrales. Incluso en China, me parece, se toca el tema del third party funding en la propia ley de arbitraje. Entonces, yo sí les aconsejo que lean o que a los que nos escuchen revisen ese documento, el ICCA Task Force de Third Party Funding, y les va a servir como una guía realmente para entender este tema mucho mejor. Sé que estaba en inglés, no sé si ya lo han traducido al español, debería porque ya tiene 5 años el informe, pero de todos modos les aconsejo que le den una revisada. Perfecto, gracias Alonso. Giuseppe, ¿alguna reflexión final respecto a esta pregunta? En efecto, quizá pueda conllevar alguna duda, alguna suspicacia al entenderse, ¿no? Que esta regla, ¿no? de la ley deben ser considerados como equivalentes, ¿no? Eh, por lo pronto, no se
se está interpretando como que serían partes, ¿no? Sino que básicamente como conlleva a una segunda sobre este mismo aspecto que viene básicamente para efectos de poder tener mayor conocimiento de la existencia, ¿no?, de ese financista para la revelación que se vaya a realizar. Y bueno, y por otro lado, es importante también destacar que el financista definitivamente al realizar sus diligence, no solamente evalúa el, el caso, no solamente evalúa las posibilidades de éxito que se tienen, seguro evaluar también los informes legales, un informe legal que la propia parte le presenta, porque no dudo que también los abogados internos preparan a solicitud del financista un estudio, una ayuda de memoria, un análisis legal del caso, su análisis legal. Obviamente también va a evaluar pues, la calidad de los medios probatorios que tenga y que vayan a ofrecer en el caso, porque claro, no solamente se trata de que en los fundamentos tengan un sustento, sino que también haya material probatorio para demostrar la solvencia del caso, ¿no? Pero también hay otro punto, y eso no quería dejarlo pasar, y es que yo entiendo que el financista, a su vez, también evalúa al deudor, es decir, ¿quién es el deudor? La empresa es una empresa que tiene solvencia, es una empresa que suele cumplir con lo que determinan los laudos, porque como se dijo, no solamente se busca un resultado exitoso, no solamente se persigue que el caso tenga altas probabilidades de éxito con un laudo favorable, sino a su vez que el laudo favorable vaya a ser ejecutable en los propios términos del laudo. Entonces, también nos enfrentamos ante una potencial situación en la cual el laudo sea favorable, pero luego no se ejecute, o no se ejecute del todo. Entonces ya también estará en riesgo el financiamiento porque no se obtendrá la ejecución en los términos que el laudo había ordenado. Entonces también se va a evaluar quién es el deudor, ¿no? Entonces, un poco me hace recordar, participé hace unos días también en un evento en donde también se trató al respecto y el expositor que también me acompañó en este tema, también hablaba de la posibilidad de financiar en arbitrajes sobre contrataciones con el Estado, contra las entidades del Estado. Entonces él decía, lo que se tendría que evaluar en ese caso es la credibilidad de la entidad, ¿cierto? Porque él señalaba, no contra cualquier entidad un financista estaría dispuesto a participar en un arbitraje. Tendría que ver qué entidades, ¿no?, realmente suelen cumplir con lo ordenado en el laudo, en qué plazos, porque también hay un aspecto financiero, hay un costo, ¿cierto? En este punto habría que ver también en cuánto tiempo, en qué periodo aproximado es que se haría satisfacción a la ejecución del laudo. Eso es algo que me parecía importante también complementar a las preguntas anteriores, Giorgio. Muchas gracias, Giuseppe y Alonso, por sus intervenciones. Para ya cerrar este evento, una pregunta final muy, muy sucinta y muy breve a la luz de los pros y contras que hemos visto del uso o del recurso del TPF, es ya un poco desde la perspectiva de la práctica propia de ustedes, ¿no? Cada uno, ¿no? Y les pido ser muy breves en sus intervenciones al respecto. ¿Recomiendan el uso del TPF? ¿Recomiendan recurrir a un financiador para efectos de poder un poco sacar adelante los arbitrajes? Un poco ya para ir cerrando este evento y de manera muy breve, si ustedes, digamos, en calidad ya no sé si tanto de árbitros, sino como abogados,
recomendarían, por ejemplo, a sus clientes recurrir, o a la luz de los contras y de los cuestionamientos que podrían haber sobre la excesiva injerencia del financiador dentro de la posición de la parte, no lo recomendaría. Alonso. Voy a dar la respuesta que siempre le doy a mis alumnos cuando me hacen una pregunta compleja y no les gusta mi respuesta. Depende. Este, La clásica el, respuesta del el- abogado. La clásica respuesta. depende. Digamos, el third party funding es una herramienta muy útil, muy valiosa, pero no es buena para todos los casos. Evidentemente, se tiene que analizar caso por caso cuál es la cuantía, cuál es y qué cosa. Es una respuesta muy relativa y como toda, digamos, va a depender, como figura es muy innovativa y creo que es muy positiva, yo sí la recomiendo, pero la recomiendo para determinados casos en arbitraje de montos mayores y obviamente cuando se tiene una casi certeza de que se va a ganar, pero digamos, recurrir al financiamiento, arbitraje digamos, causas o mayor asidero legal, simplemente porque tienes a alguien que te financie y puedes hacer un arbitraje, finalmente es una pérdida de tiempo y todos salen perdiendo y no es aconsejable. Entonces, es una figura muy importante, yo sí la aconsejo, o sea, la recomiendo, pero para determinados casos, y sobre todo casos grandes e importantes, no el típico de repente arbitraje doméstico, que generalmente pues es una cuantía no muy grande en comparación a arbitrajes de inversión o de repente arbitrajes grandes internacionales. Entonces, va a depender mucho de cada caso en concreto, pero como herramienta me parece magnífica, pero no es aconsejable para todo terreno, ¿no? Entonces hay que verse cuando se utiliza con mucha precaución. Giuseppe, para ir cerrando. Totalmente de acuerdo. Hay que evaluar caso por caso. No se puede a priori dar una respuesta. Y en efecto, o sea, si hay una palabra que decir es depende. Pero lo importante es, primero, si es que hacemos el análisis desde la perspectiva de ser una parte, no de la perspectiva de ser el tercero financiador, sino de ser la parte, primero que tu caso obviamente calce dentro de los casos que son objetos de financiamiento. Bien ha dicho Alonso, no todos los casos, por más que uno quiera de repente, en el hipotético, que te lo financien, obviamente el financista va a evaluar y seguro que si es que no está dentro del rango, definitivamente no hay marcha atrás. No se puede tomar un caso que esté fuera de los parámetros que ya han establecido, como por ejemplo la cuantía, es uno de ellos, ¿no? Entonces, eso primer punto. Tendría que estar dentro de ese parámetro. Ahora, si está dentro del rango objeto de un potencial financiamiento, la parte tendría que evaluar, pues, lo que habíamos conversado con anterioridad, o sea, si es que realmente tiene presupuesto, no lo tiene, tiene la animadversión al riesgo, porque, ¿no? O sea, si es que no ganas, no pagas nada. O sea, tu inversión ha sido cero. Y si perdiste, al final de cuentas, no gastaste absolutamente nada. O sea, daría lo mismo que si es que tú iniciaste el arbitraje con recursos propios o con financiamiento, de ninguna manera. Porque si fue con recursos propios, todos esos recursos ya lo perdiste. Si el arbitraje lo pierdes habiendo sido financiado, entonces en realidad quien perdió económicamente el financiamiento, el dinero, fue ese tercero que apostó por tu caso. Entonces, pero claro, eso tiene un costo y va a ser un porcentaje significativo porque tiene que de alguna manera compensar ese riesgo que está asumiendo y que está invirtiendo a su vez. Entonces, dependerá mucho si la parte considera que su caso
es ganable, ya tiene un estudio realizado al respecto, sabe que su contraparte en un potencial escenario de un laudo en contra va a cumplir. Entonces, si tiene, digamos, todas las seguridades, entonces podría optar por el mismo financiar su propio caso, o sea, el mismo con sus recursos propios apostar por su caso, ¿no? Entonces, lo que va a obtener producto del laudo va a ser enteramente para la parte, definitivamente. De la otra manera, si es que es financiado, por un lado, cero riesgo económico, pero una parte porcentual significativa de lo que se obtenga va a ser destinada para pagar al financista. Y eso también va a estar previsto desde el contrato, que ¿no? va a ser objeto del pago. Y no dudo que también se ha pactado que lo primero que se recauda va a ser para el financista, ¿cierto? Si es que podría ser que luego se establezcan pagos con armadas, etcétera. A veces después de un laudo puede ser que las partes lleguen a un acuerdo también para estructurar el pago. Podría darse el caso, pues ya aparte del laudo, ¿no? Luego del laudo. Entonces, el financista va a obtener obviamente un rédito. Entonces, lo que la parte tiene que evaluar es, está dispuesto, o sea, hay un versus, ¿no? Seguridad, tranquilidad, cero costo, versus el compartir el resultado, el compartir el éxito. Tendrá que evaluar en cuál de los dos escenarios se ubica, ¿no? Y a partir de ahí tomar la mejor decisión que el caso amerite. Perfecto, amigos, colegas. Yo quiero agradecerles por el tiempo brindado, por todas sus expectativas respecto de lo que íbamos a hacer el día de hoy con IDEM y por los aportes que han tenido para este evento. Espero que quienes nos han sintonizado hayan tenido digamos, la dicha de poder tomar nota sobre este tema, porque la verdad que es un asunto que todavía está en boca de todos y que, digamos, es relativamente novedoso en la práctica nacional. Alonso, que ha tenido la dicha y la oportunidad de estar en varios estudios importantes y además haber practicado y trabajado dentro de importantes estudios en el Reino Unido, ha podido tener seguramente la experiencia de poder ver este tema a nivel internacional, y con Giuseppe seguramente tendremos la oportunidad de verlo a nivel local también. Entonces, bueno, yo quiero agradecerles nuevamente, reiterarles, digamos, nuevamente la invitación para próximos eventos que seguramente se realicen con IDEM. Y bueno, agradecer a quienes nos han sintonizado y a la asociación, y será pues hasta una próxima oportunidad.